Voy a pedir si pueden abrir sus Biblias conmigo en el libro de Hechos, capítulo 27. Hechos, capítulo 27. La semana pasada Fabio nos enseñó acerca de cuando Jesús estaba en el barco dormido y sus discípulos llegaron a él corriendo diciendo: Maestro, no te preocupes por nosotros. Y hoy en esta mañana veremos una historia casi similar, pero quisiera si podemos leer la palabra de Dios en el versículo 13 del Hechos capítulo 27 y leeremos 13 al versículo 26, ¿ok? So dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 27, versículo 13 al 27, dice así: Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que llevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Pocos después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo al borde, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la sierra, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con muchas fuerzas contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Versículo 20: Como pasaron muchos días sin que aparecía ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así que habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora les exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Me puse a pensar en muchas circunstancias, en muchos de los personas que están pasando por situaciones difíciles, y me tenía que hacer algunas preguntas. ¿Cómo sobrellevamos las épocas de la vida cuando los amigos están lejos, cuando los hermosos paraísos se han desvanecido en el horizonte, cuando estamos azotados por la tormenta en el mar y todo lo que necesitamos ha sido despojado? Cuando pierdes tu trabajo, cuando pierdes tu hogar, cuando estás luchando con tus estudios, cuando tu hogar se siente como un campo de batalla, te acaban de diagnosticar con una enfermedad grave. En temporadas como estos, muchos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, podemos perder esperanza, sentirnos que necesitamos algo nuevo, necesitamos una nueva palabra. Una palabra que puede ir directamente a nuestra situación. Pero en Hechos capítulo 27, después de más de 2 años de esperar, Pablo finalmente comenzó su viaje a Roma. Todo su vida lo había conducido a este momento. Toda su preparación y su experiencia lo había preparado para predicar el evangelio ante el propio César.
Pero en el viaje de Jerusalén a Roma habían algunos problemas. Pablo enfrentó una de las tormentas más feroces de su vida. Y la fuerza que necesitaba no proviene de una nueva promesa, sino de una antigua promesa. Una promesa que Dios le había dado 2 años atrás. Jesús mismo estuvo junto a Pablo en el cárcel y él le prometió a Pablo: como he testificado de los hechos sobre mí en Jerusalén, así también, Pablo, tú testificarás de mí en Roma. En medio de la terrible tormenta de Pablo, él no necesitaba una nueva promesa, ni necesitaba una nueva revelación. Él solo necesitaba recordar la promesa que Dios ya le había dado. Mi deseo para usted en esta mañana no es darte una nueva palabra que no has escuchado. Es para recordarte ya las promesas que Dios ya te ha dado. Lucas nos da detalles sobre esta navegación. En los versículos 1 al 15 no lo leímos, pero como pueden ver aquí rápidamente, Pablo se encuentra aquí en Cesarea y él se está saliendo y van a ir todo aquí al Creta y pasan por todas estas ciudades. Mayra, que está aquí está Gnidos, y luego aquí llegan a Creta. Aquí llega el problema en el versículo 9, porque Lucas explica que mientras están viajando todo este camino, los vientos están fuertes, que hacen su viaje un poco lento. Tomaron muchas semanas para solo llegar aquí a Creta. Y cuando llegan aquí, el versículo 9 nos dice algo claramente, que Pablo les aconseja al capitán y al centurión, aquel que estaba en cargo de él. Él le dice: mire, yo aconsejo que debemos de quedarnos aquí, porque la temporada está un poco mal. Como muchos de nosotros sabemos, la temporada desde agosto hasta octubre es conocido como la temporada de huracanes, como ya hemos experimentado. Ellos están en el tiempo de septiembre, probablemente al final de septiembre o octubre, cuando los vientos y el mar son los más fuertes. Y Pablo le dice: mire, mejor nos quedamos aquí. El problema fue que muchos de los que estaban en ese barco no querían quedarse allí, querían irse a un otro puerto aquí en Finese. Y la razón por qué querían irse allí es porque había mucho entretenimiento, habían cosas que podían hacer. Estando en esta ciudad, en este puerto, no había tantas cosas. El capitán le sugirió al que estaba en cargo de Pablo, le dijo: mira, vamos, no hay ningún problema. Sin embargo, en el versículo 13, note lo que dice, que sopló un viento suave, que dijeron: no hay ningún problema. No hay problemas en las olas, podemos ir. Pablo le dijo que no. En aquí llegó el problema. Cuando ellos estaban en camino a este puerto, el viento comenzó a recoger y las fuerzas comenzaron, y las olas más fuertes y más fuertes, que al punto cuando estaban en camino aquí, el viento y el mar los llevó por 2 semanas a una otra ruta. Ellos navegaron en uno de los tiempos más difíciles, en uno de los tiempos más pesados. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice claramente que era como un huracán. El versículo 16 nos comienzan a explicar lo que ellos hicieron. Pusieron hilo, trataron de conectar el barco para que no se quebrara. Comenzaron a quitar carga para que no se hundiera. Y hicieron tantas cosas para salvarse las vidas. Mientras que ellos conducían el mar, los hombres hicieron todo lo posible para intentar a salvarse a ellos mismos. El versículo 16 nos dice que aseguraron las salvavidas. El versículo 17 nos dice que atoraron cuerdas alrededor del barco. El versículo 18 nos dice que comenzaron a tirar la carga. Y finalmente en el versículo 20 Lucas nos dice esto. Escuchen las palabras de Lucas en el versículo 20. Como pasaron muchos días,
sin quedarse. Well, muchos días sí que aparecían ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando. Perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Noten que hay un problema. Ellos no eran como nosotros, no tenían celulares, no tenían Siri, llévame a este lugar. No tenían GPS. ¿Cómo se navegaban estas personas por barcos? Por las estrellas. Y si no hay estrellas, ¿qué significa? Están perdidos. Ellos no saben dónde se encuentran. Y note lo que dice claramente. Dice que todos perdieron esperanza. Todos. No sé ustedes, pero yo creo que muchas personas a veces somos como los que estaban en ese barco. A veces tratamos de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, a salvarnos nosotros mismos. Y al final, todas nuestras fuerzas, al final, ¿qué hace? Nada. Sin embargo, Dios consuela a su servidor y a todos los que están en ese barco y le da estas palabras y le da esta revelación en un cierto aspecto. Y Pablo, en esta circunstancia, él se pone de pie y está hablando con todo el mundo y él le dice: miren, anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco, a quien yo sirvo, y me dijo: no tengas miedo. No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que están contigo. Así que ánimo, señores. Confía en Dios que sucederá tal como se me dijo. Ahora, ¿por qué esta declaración es tan importante? Primero, porque los seguidores de Cristo enfrentan tormentas en esta vida. Cada uno de nosotros enfrentaremos tormentas físicamente, literalmente y figurativamente. Solo escuchan las tormentas que Pablo pasó en el libro de 1 de Corintios. Él dice esto. Él dijo: 5 veces recibí a manos de los judíos los 40 latigazos, menos unos. 3 veces fui golpeado con unas varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Noten, ¿cuántas veces? 3 veces. Esto le ha sucedido por barco. 3 veces ha naufragado. Una noche y un día estaba a la deriva en el mar, en viajes frecuentes, en peligro de los ríos, peligro de ladrones, peligro de mi propia gente, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de los falsos hermanos, en trabajos y penurias, durante muchas noches sin dormir, en hambre y sed, y a menudo sin comida, en frío y en exposición. Noten, hermanos, Pablo fue arrestado. Él fue golpeado y en el juicio él duró 2 años encarcelado. Y ahora está en un barco en medio de un huracán que sería destruido con prisioneros. Y la razón por qué estoy mencionando todo esto es porque hoy en día vivimos en un día que las personas están predicando: todo te irá bien si Dios está contigo. Acepta a Dios, y si tú aceptas a Dios, los problemas se irán. La gente está aceptando esta teología. Si solo tienes fe en Dios, será grandioso en tu vida. Tendrás el mejor vida ahora. Tendrás salud, tendrás riqueza, tendrás posesiones materiales, tendrás prosperidad. Hermanos, hermanas, eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia no nos enseña que todo te va a ir bien en este camino. La Biblia no nos enseña eso. Y déjeme decirte, la Biblia enseña que los seguidores de Cristo se enfrentan y nosotros atravesaremos tiempos difíciles.
Pasaremos por tormentas en la vida. No todo irá bien. No todo irá como pensamos. Y me puse a pensar en esto, porque si el evangelio de la prosperidad es verdadero, entonces, ¿qué debemos de pensar de Pablo? Que Pablo no era un hombre que tenía fe, que Pablo era un hombre que no tenía suficiente fe, porque eso es lo que dicen hoy en día. Solo tenga fe en Dios y tú verás tu milagro. Ten fe, ten fe. El mejor está por venir. Y supongo que si Pablo hubiera confiado en Dios, él no tendría que escribir 2 de Corintios. Él no tenía que decir que fue golpeado, arrestado. Eso no se escucha como cosas que deben de pasar a alguien que está sirviendo a Dios. Alguien que fue fiel a Dios, ¿por qué tiene que pasar por eso? Hermanos, Pablo sabía y él aprendió lo que significaba ser un seguidor de Cristo. Solo mire lo que él dice en los versículos, en Hechos capítulo 14, versículo 22. Pablo dice estas palabras a nuevos seguidores de Cristo. Y si hay alguien que está aquí por la primera vez, yo quiero ser como Pablo y te quiero decir que muchos de nosotros tenemos que enfrentar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Escucharon? Esas fueron las palabras de Pablo a nuevos cristianos, a nuevos seguidores. Él les dijo, a través de muchas tribulaciones debemos entrar. ¿Escucharon? ¿Alguien me está escuchando? A través de muchas tribulaciones, digan conmigo, debemos entrar en el reino de Dios. Eso significa que la vida en este mundo no será fácil. No todo irá bien. No todo irá como tú piensas. Esto fue discipulado 101 para Pablo. Y también nosotros sabemos esto. Espero que sí. Espero que literalmente, yo sé que tuvimos un huracán. Y sé que muchos de ustedes perdieron cosas. Y sé que hoy en día también muchos están pasando por una tormenta espiritualmente en sus vidas. Probablemente algunos perdieron cosas físicas. Otros están peleando con los seguros. Otros están teniendo problemas con familias. Otros luchando emocionalmente. Para algunos de ustedes, las tormentas van y vienen. Otros pueden sentir que han vivido esa tormenta por semanas, meses, probablemente años. ¿Cuándo las cosas van a mejorar? Y es por eso que me encanta la palabra de Dios. Y eso es una de las razones por que yo digo aquí fielmente a cada uno de ustedes, porque la palabra de Dios no nos está vendiendo nada a nosotros. La palabra de Dios nos dice a nosotros tal como es. La palabra no nos dice que todo nos irá bien. La palabra de Dios dice que habrá momentos de dificultad, pero Dios está contigo. En medio de toda situación. No te está vendiendo nada. Te da la esperanza para continuar en la vida. Sin embargo, no necesitamos que alguien llegue a nosotros para decirnos, tenga fe, hermano. No necesitamos que alguien llegue a nosotros para darnos una palabra nueva. Ya tenemos la palabra de Dios que es clara y fiel. Ayer, hoy y para siempre. Lo que tú y yo necesitamos hoy en esta mañana es recordar que la palabra de Dios, Dios es fiel y justo. Y necesitamos escuchar su palabra, no solamente hoy, pero para el resto de nuestras vidas. Y quisiera solo darles rápidamente algunos consejos o 5 verdades a los que podemos aferrarnos cuando estás atravesando por una tormenta en tu vida. Y el primero es esto, rápidamente, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas. Soberano significa tener el poder, tener autoridad. Sin embargo, quiero que noten lo que Pablo dice. Él dice, ahora en el versículo 23 de Hechos capítulo 27, dice, anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien
¿qué? ¿A quién sirvo? Tengan en cuenta, mis queridos hermanos, que Pablo está en un barco y hay 266 personas en este barco. Solo hay 3 cristianos que están allí: Pablo y 2 de sus compañeros. 3. 263 personas allí son paganos, son personas que siguen a otros dioses, vienen de otras culturas, otras religiones. Está mezclado. Pero quiero que noten algo. Pablo se pone de pie delante de todos y él dice: mire, el Dios quien yo sirvo, al Dios quien yo me pertenezco, me dio un sueño y él me dijo que cada uno de nosotros que estamos en este hogar vamos a ser salvos. No, piensen en esto por un momento, porque eso toma valentía para ponerse de pie delante de muchas personas que no creen la misma cosa que usted. Hoy en día en nuestras culturas todo el mundo dice: quédate callado, no dé tu opinión. Pablo aquí nadie le está deteniendo. Sin embargo, Pablo se pone de pie y él habla la verdad y él dice: Dios está conmigo y Dios me ha prometido a mí y a ustedes que todo irá bien. Él cuidará de nosotros. Yo me imagino que a estas personas que están en ese barco, que le están escuchando a Pablo, le están diciendo: Pablo, estás loco. El Zeus, el Dios Zeus no me dijo eso. El Atina no me dijo eso. Pablo dice: ¿sabes qué? Los dioses que están aquí no tienen control de las olas, ni del viento, ni del mar. El Dios quien yo sirvo controla todo. Sin embargo, ¿no se recuerdan cuando Jesús estaba en el barco durmiendo y se levanta y los discípulos se quedaron asombrados y dijeron: ¿quién es este hombre que controla el mar y el viento? Hasta la naturaleza le obedece. Iglesia, el Dios que tú y yo servimos está en control sobre todo y Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Un huracán no puede tocar nuestra casa si no es por la mano de Dios. Y eso es algo que debemos de entender, porque ahora hay un misterio sobre esto. Porque si Dios es tan soberano y la soberanía significa autoridad y poder, ¿por qué Él permita las tormentas? ¿Por qué Él permite eso? Me gustaría contestar esa pregunta al final. Y me gustaría hacer esta pregunta rápidamente: ¿quién es en última instancia soberano sobre todas las cosas, incluyendo las cosas difíciles? Y la respuesta que todos sabemos que dice la Biblia es que Dios es. Sin embargo, 2 de Corintios nos dice algo muy claro, y probablemente va a estar pequeño ahí, pero no sé si lo pueden ver, pero dice así: así que para evitar que me vuelva presumido debido a la grandeza de las revelaciones, se me dio una espina, y esto es Pablo hablando, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para acosarme, para evitar que me volviera presumido. 3 veces le supliqué al Señor. No, noten eso. ¿Cuántas veces? 3 veces le supliqué al Señor sobre esto para que me dejara, pero Él me dijo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me jactaré mucho más alegremente de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda descansar sobre mí. Por el bien de Cristo, entonces, estoy contento con las debilidades, insultos, dificultades, persecuciones y calamidades, porque cuando soy débil, fuerte soy. No, quiero que noten algo rápidamente. Se me dio una espina, levanta una pregunta: ¿quién le dio la espina? ¿Quién puso esta espina? Algunos dijo
o algunos pensaron, Satanás. Satanás lo hizo, y sí se describe que la espina es un mensajero de Satanás. Pero mire a quién Pablo está orando. Pablo no está orando a Satanás, Satanás, quíteme esta espina. Pablo está orando directamente a Dios, y él está diciendo a Dios, Dios, quítame esta espina. No, esto refleja algo, esto significa algo, porque Pablo sabe que la única manera de que esta espina se va a salir es si Dios la quita. Y Pablo también sabe si esta espina se queda en él, es porque Dios lo desea tal como es. Iglesia, van a haber veces que tú vas a estar orando, Dios, quítame esto, esto y esto, y Dios no ha quitado nada. Pero eso no significa que Dios no tiene control de todo. Eso no cambia que Dios es todopoderoso sobre todas las cosas. Note cómo Pablo está orando. Pablo dice, mira, si Dios me lo quite, gloria a Dios. Y si Dios me lo detiene aquí, gloria a Dios. Pero yo sé quién está a control de esto. Es mi Dios. Iglesia, pase lo que pase en tu vida, si el seguro viene, gloria a Dios. Y si el seguro te está dando complicaciones, gloria a Dios. Dios sabe lo que Él está haciendo en tu vida. Y por favor, no permites que la circunstancia cambie quién es Dios. Había un pastor que hizo una oración, y él estuvo diciendo a su congregación estas palabras. Y lo puso allí, y solo leen lo que él le dice. Él dice, tal vez la enfermedad del Alzheimer's está presente en los genes de tu familia, pero no sucumbas a ella. En cambio, di todos los días, escuchen, diga todos los días, mi mente está alerta, tengo claridad de pensamiento, tengo buena memoria, cada célula de mi cuerpo aumenta y se vuelve más saludable. Si usted se levanta con su autoridad, puede ser que Él detenga las cosas negativas en su línea familiar. Comienza a declarar audazmente, Dios me está devolviendo la salud. Estoy mejorando cada día en todos los sentidos. ¿Escucharon? Un pastor estuvo diciendo estas palabras acerca del Alzheimer's. Solo diga con tus palabras, porque tus palabras, tú tienes autoridad. Pero quiero que escuchen algo. Imagínense a Pablo escuchando esa tontera. Solo Pablo, tú solo tienes que decirte, cada célula de mi cuerpo está aumentando. Mi salud está mejorando y esta espina se va a salir de mí. ¿Tú crees que Pablo diría eso? ¿Tú crees que Pablo estaría predicando basura como eso? Pablo no tiene ese tipo. Si yo me imagino que Pablo estuviera ahí, le hubiera dado su cachetada a ese pastor. ¿Por qué estás predicando algo que tú no tienes control de? Solo Dios lo tiene. Y Pablo tiene una espina en la carne, y Dios es quien lo está permitiendo estar allí. Y hay un propósito para esa espina en la vida de Pablo. No, hay un misterio detrás del propósito. No siempre entendemos el por qué. Dios en su soberanía y Dios en su amor permite que sufrimos. No siempre lo vamos a saber, pero eso no significa que echemos su soberanía por la ventana. Y es por eso que tú y yo debemos de correr a Dios en todo momento, porque Él es supremo sobre todas las cosas y Dios sabe lo que Él hace. Entonces, hermanos, en medio de las tormentas, en medio por lo que tú estás pasando hoy en esta mañana, quiero decirles aquí, mantengan firmes que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y por favor, no intentes consolarse pensando que el COVID, que el huracán, que los seguros están sobre todas las cosas. No pienses que la injusticia está sobre todas las cosas, ni pienses que Satanás está sobre todas las cosas, porque Él no lo es. Sepa esto, el Dios que tú adoras, el Dios que es bueno, que es sabio, que es poderoso, amoroso, misericordioso, perfecto,
Él es quien reina sobre todas las cosas. Y nuestro Dios tiene la última palabra. Que me llega a la segunda cosa rápidamente. La presencia constante de Dios con su pueblo. Note lo que el versículo 24 dice. Dice, y me dijo, no tengas miedo. El Dios que es soberano sobre todas las cosas es el Dios que está constantemente contigo, hermanos y hermanas. Había un propósito en por qué Pablo pudo pararse de pie en decirlo, porque él sabía que su Dios estaba con él. Y hay muchas veces en la vida que personas, todos nosotros pasamos por. Hay momentos cuando estamos solos y nadie sabe tus lágrimas, nadie sabe tus llantos, nadie sabe tu dolor. Hay muchos hombres que saben cómo detener sus emociones y no lloran delante de sus esposas, pero cuando están en los lugares más solos, ahí se quebrantan. Y hay veces en la vida cuando uno está pensando, Dios, ¿dónde estás? ¿Alguien ha hecho esa pregunta? Probablemente le has preguntado a Dios, Dios, ¿dónde estás cuando estabas en el hospital? Cuando los doctores diagnosticaron, te dieron un resultado que tienes esto. Y hay veces que sentimos así. Hay veces que probablemente estando en tu casa, en camino al trabajo, lo que sea, todos en nuestras vidas hemos sentido solos. Pero quisiera decirte hoy en esta mañana, las mismas palabras que Dios le dijo a Pablo, se lo puedo decir claramente a ustedes: no temas, no estás solo. Y yo no lo digo porque yo tengo la palabra suprema. Quien tiene la palabra suprema es Dios. Y Dios nos ha dicho en Hebreos capítulo 13, versículo 5: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Por esa razón podemos decir que mayor es Él que está en ¿qué? En mí. Y si Dios está en ti, su presencia siempre está contigo. No tenemos que orar, Señor, regrese a mí, porque Él nunca te ha abandonado. Él siempre ha estado contigo en los momentos que tú has sentido que has estado solo. Uno puede sentir algo, pero no es la realidad. Uno puede sentir que está solo, pero la realidad es, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, Él nunca te dejará. Y si Él te dejara, significa que Él es un mentiroso, y Dios no es hombre para mentir. Dios es fiel y Él es justo, su palabra es para siempre, y Él siempre está contigo en los buenos tiempos y en los malos. Él es el buen pastor, que nada te faltará. En los verdes pastos Él te llevará para descansar, y Él es el mismo pastor que te guiará por las valles de la sombra de la muerte. Pero tenga asegurado de esto, que tú nunca estás solo. La presencia de Dios siempre está contigo. Que me lleva a esto, que Dios ama la propiedad, la amorosa propiedad de Dios sobre tu vida. En Hechos capítulo 27, versículo 23, Pablo dice: anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco. Digan conmigo: a quien pertenezco y a quien sirvo. No, noten algo. Pablo está diciendo un gran frase, y esto es un gran frase para nosotros, y debe de ser, porque déjeme decirte, tú perteneces a alguien. Tú no perteneces al país de México, de Estados Unidos, de Honduras. Tú perteneces a alguien mucho más grande. Y note quién Pablo está diciendo: a quién pertenezco. Yo pertenezco al Dios que es supremo sobre todas las cosas, y al Dios que siempre está conmigo. A Él es quien yo pertenezco. Pablo dice que no solo adora a este Dios, sino que Él pertenece a Dios. En 1 de Corintios, Pablo escribe en el capítulo 6, versículo 19. Él dice esto:
Ustedes no son propios dueños. Ustedes fueron comprados por un ¿qué? Por un precio. Hermanos y hermanas, así es como Dios toma posesión o propiedad sobre nosotros. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, yo debo de decirte hoy en esta mañana que todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos sido separados de Dios y nadie puede salvarse a Él mismo. Nadie aquí se puede salvar por su propia fuerza, por su propia cuenta. Si tú mueres sin Cristo, estarás separado y alejado de Él por siempre. Pero Dios ha hecho un camino para que todos nosotros estaríamos reconciliados con Él. Cristo Jesús vino en forma de hombre y Él murió en la cruz. Él pagó el precio por nuestros pecados, por nuestra rebelión. Y Jesús murió en la cruz para nosotros, para pagar nuestra deuda y para comprarnos por precio de sangre. Nosotros fuimos comprados no por oro ni por diamantes, pero por la preciosa sangre de Cristo. Y ahora solo piensen en eso, el pertenecer a alguien, porque yo me puse a pensar en eso. ¿Qué significa pertenecer a alguien? Como puedes ver, hay un precioso bebé. Pablito se llama también. Y él le pertenece a sus padres, David y Adali. Que implica algo. Este precioso bebé que ves no se tiene que preocupar por qué. Por nada. Hay alguien que se tiene que preocupar por él. ¿Estamos de acuerdo? Déjeme decirte, yo tengo a mi hermano que está viviendo conmigo y ha sido una experiencia diferente porque él tiene 3 niños y los 3 niños están corriendo en la casa, dejan las luces prendidas, no pagan las teles. Y yo solo me recordaba cuando yo era joven, yo dormía con el tele prendido, no me preocupaba por ningún bill, no me preocupaba si el bill estaba alto. Cuando mis padres lo tenían la temperatura a 73, yo la bajaba a 69 y a mí yo me dormía bien con el ventilador y todo, porque yo no tenía ninguna responsabilidad de pagar. Ahora que veo a mis nietos, a mis sobrinos corriendo, dejando las nietos, no, sobrinos, right? Sobrinos, no tengo nietos, no, es verdad. Pero ahora que veo a mis sobrinos corriendo en la casa, dejando las luces prendidas, que cuando se van afuera, yo soy el que está detrás de ellos tratando de apagarlo, porque yo no quiero que mi bill esté tan alto. Un niño no se preocupa por eso. ¿Estamos de acuerdo? Un niño no se está. Sin embargo, me recuerdo que Xander, mi sobrino, llegó y no había leche en el refrigerador y no había banana. Y él dice, papá, grocery store. Como si tienes que ir porque no hay. ¿Y sabes lo que hicieron los padres? Tuvieron que ir porque no había leche y no había banana. Iglesia, ustedes no están entendiendo lo tan precioso lo que significa pertenecer a alguien. No tener que preocuparse, todas las cosas estarán proveídas, alguien tendrá que cuidar de ti. Iglesia, Dios es sobre todo. Amén. Y Él ha asumido responsabilidad sobre cada uno de sus hijos y sus hijas. El Dios que está sobre todo, Él dice, tú perteneces a mí, yo te compré por precio de sangre, y si yo te compré, yo cuidaré de ti, porque tú eres mi hijo y tú eres mi hija. Yo cuidaré de cada uno de ustedes, porque son mis hijos y son mis hijas. Tú perteneces a mi familia.
Ustedes están bajo mi cobertura. Están bajo mi cuidado. Están bajo mis reglas también. Iglesia, el Dios a quien servimos, Él ha asumido responsabilidad sobre tu vida. ¿Qué significa esto? Que Él cuidará de ti. Pero no solamente que Él cuidará de ti. Tú puedes confiar en las promesas confiables de Dios, en su palabra. No, hay algo que me puse a pensar, porque en el versículo 23 al 24 o al 25 dice que cuando Pablo tuvo esta visión, él le dice a ellos: no tengas miedo. Y Pablo le dice que yo tengo que llegar a Roma. Y en el versículo 24 y el 25 Pablo dice cómo él sabe de esto. Y él dice que Dios apareció a través de un ¿qué? De un sueño. Y Dios le habló directamente. Un ángel le habló directamente a Pablo y le dijo: Pablo, todo va a ir ¿qué? Todo va a estar bien. Yo no sé si soy el único persona aquí, pero yo he tenido momentos en mi vida que yo le he dicho a Dios: Dios, yo quiero escucharte directamente. Señor, solo háblame como hablaste a Pablo. Deme a mí una visión. Dios, quiero oír tu voz como Pablo, como Moisés te escucharon. Y déjeme decirte, Dios tiene ciertamente el poder de venir a nosotros de esta manera. Pero quiero que nos demos cuenta de algo, de una ventaja que nosotros tenemos que Pablo no tuvo. Pablo allí no tuvo la palabra de Dios que estaba con él. Queridos hermanos y hermanas, Dios nos habla todos los días. Hay 66 libros en la Biblia donde Dios nos habla directamente cada día. El problema es, muchos queremos escuchar a Dios audiblemente, pero muchos de nosotros no corremos a donde Dios nos habla audiblemente. Sabes, hay muchas veces cuando uno se siente solo, le dices: Dios, háblame. Pero yo quiero que solo escuchen las palabras de Dios en esta mañana. Yo doy fuerza a los cansados. Yo aumento el poder de los débiles. Isaías capítulo 40. Yo te fortalece y yo te ayudaré. Yo te sostendré con mi diestra justa. Isaías capítulo 41. Yo te ayudaré. Isaías capítulo 41 versículo 13. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te barrerán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Las llamas no te prendan fuego. Aunque las montañas se sacudan y las colinas se iluminan, sin embargo, mi amor inquebrantable por ti no será sacudida. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos sométete a Él y Él endurecerá tus caminos. Entonces no te preocupes diciendo qué comerás o qué beberemos o qué nos ponemos, porque los paganos corren tras todas estas cosas y tu Padre Celestial sabe lo que necesitas. Pero busca primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas también te serán dadas. No te preocupes por nada. En cada situación, con oración y petición, con acción de gracias, presente tus peticiones a Dios. Y la paz de Dios que trasciende todo entendimiento guardará sus corazones y tus mentes en Cristo Jesús. Dios satisface todas tus necesidades de acuerdo con la riqueza de su gloria en Cristo Jesús. Queridos hermanos, yo no he inventado ninguna de estas palabras. Todo esto son promesas que Dios te ha dado a ti y a mí. Estas son palabras que Dios te da a ti y a mí a través de las Escrituras. Dios te está hablando a ti y a mí todos los días directamente. Y Él nos dice cada día: yo estoy contigo cada día. El problema es que confiamos y escuchamos otras voces
y no escuchamos la voz que es sobre todas las cosas. Así que, hermanos y hermanas, le quiero animar que estas son promesas de Dios para tu vida y tú puedes confiar en Él exactamente como Él lo ha dicho. Dios será fiel a cada una de sus promesas y Él demostrará ser fiel para llevarte a través de la tormenta. Dios estará contigo. Que me lleva a este último punto. El propósito final de Dios en el mundo. Así que ahora volvemos a la pregunta que levantamos en el principio. ¿Por qué Dios permite que todas estas cosas sucedan a Pablo? ¿Por qué Dios permite las tormentas? Pero antes de también contestar esa pregunta, quiero hacer otras preguntas que van con eso. ¿Por qué Dios permite que José sea vendido como esclavo? ¿Se recuerdan la historia de José? ¿Se recuerdan de la historia de Job? ¿Por qué Dios permite que Job enfrenten tantas tormentas en su vida? Noten que estos son hombres de Dios que pasaron por momentos difíciles, y yo podría también poner muchos otros hombres en la Biblia que sufrieron. Pero solo quiero también decir que esto no solo es la escritura, esto también es nuestras vidas. Todos queremos saber por qué caminamos a través de las tormentas que atravesamos. ¿Por qué esto está pasando a mí? Ahora, muchas de estas razones en por qué no están directamente en la Biblia, pero podemos hacer conexiones. Por ejemplo, nosotros podemos adivinar cómo Dios estaba usando esta tormenta en la vida de Pablo para crecer su fe. También podemos decir que Dios estaba permitiendo esta tormenta en la vida de Pablo para salvar a los 263 hombres que estaban en ese barco ese día. Habían 263 hombres que no eran cristianos, que no sabían nada de Cristo Jesús. Pero por el testimonio de Pablo, ¿qué sucede? Probablemente algunos de esos hombres entregaron sus vidas a Dios. Pero también habrán momentos en que no sabremos el por qué esto pasa. No está directamente en la escritura el por qué Dios permitió esta tormenta. Piensen en nuestras propias vidas también. A veces tú has pasado por un momento difícil, y yo he escuchado muchos testimonios de personas que sufrieron con una enfermedad. Cuando salieron, ellos dijeron: esta situación me ayudó a mi fe crecer en Dios. Algunas personas quedaron por la tormenta y dijeron: Nelson nunca ha orado tanto en mi vida. Esta experiencia me ayudó a acercarme a Dios. Hay otras veces que Dios permite que las cosas suceden en nuestras vidas para ser una ayuda a alguien más. Pero hay ocasiones que simplemente no tendremos la respuesta directamente. Y solo nos queda preguntar: ¿por qué Dios permite las tormentas en nuestras vidas? Pero quisiera que veamos la importancia de Romanos capítulo 8, versículo 37. Y escuchen estas palabras. Porque en Romanos capítulo 8 nos da una respuesta en el por qué Dios permite ciertas cosas. Y así dice la palabra de Dios: para aquellos a quienes Dios conoció de antemano, también que predestinó a ser conformados a la que, para que puedan ser el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, a los que justificó también
glorificó. Pero quiero que vean esa parte que dice, predestinó a ser conformado a la imagen de su Hijo. ¿Lo ven? Iglesia, el propósito final de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Me escucharon? Todo lo que Dios permite en nuestras vidas no se trata de nosotros, se trata de ser más como la imagen de Cristo. Piensen en esto. Cada tormenta nos ayuda a acercarnos más a Dios, depender de quién es Él. Y qué mejor ejemplo tenemos que Cristo Jesús, que todo momento Él aprovechó para orar y hablar con el Padre. Hay circunstancias, hermanos y hermanas, que no tendremos respuestas claramente. Pero cuando pasen por tormentas que tú estás preguntando, Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Pregúntese, ¿será esta situación formándome a la imagen de Cristo? ¿Será esta situación un instrumento que Dios está usando, una herramienta que Dios está usando para hacerme más como la imagen de Cristo? Iglesia, Dios está trabajando en todas las cosas para ese fin. Va a haber un día en que tú y yo estaremos en un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero me puse a pensar en eso porque noten dónde las situaciones usualmente en la Biblia, cuando vemos en el Nuevo Testamento, dónde llegan muchos los problemas o dónde hemos visto muchas situaciones levantarse. Siempre en las tormentas y en el mar. Y me puse a pensar en esto porque, sin embargo, nosotros hemos estudiado el libro de Apocalipsis, ¿correcto? Y el origen de las tormentas usualmente están en el mar. Es la fuente del caos que surgen del terror y del miedo. Y en Apocalipsis nosotros hemos visto lo que sale del mar. ¿Se recuerda lo que salió del mar? La bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vimos la imagen de una bestia salir del mar, que sugiere algo, que nada bueno sale del ¿qué? Del mar, simbólicamente. Y yo quiero que escuchen esto, porque en Apocalipsis capítulo 21, el versículo 1, noten lo que Juan dice. Juan dice estas palabras: después yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de ¿qué? De existir. Note lo que Juan dice al final. ¿Qué dice? ¿Escucharon? Lo mismo que el mar. El mar no existirá. ¿Es porque Dios odia al mar? No, simbólicamente el lugar del caos, el lugar donde el miedo está en el mar. Y lo que Dios está diciendo, que el mar ya no será. ¿Qué significa? Cuando ese día que Cristo Jesús viene por nosotros, amigos y hermanos, hoy en esta mañana, solo sepa que cuando Cristo regresa, estaremos en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrán llantos, tristeza, dolores, tormentas, jamás. Ese día que tú estés en la presencia de Dios, todos tus problemas se acabarán. No tendremos que preocuparnos por algún monstruo a salir del mar. No tendremos que preocuparnos por alguna complicación, por algún huracán. Todo estará nuevo, todo estará bien cuando estemos en esa presencia de Dios, en ese cielo nuevo y en esa nueva tierra. Y allí es donde anclamos nuestra esperanza en Cristo Jesús, que está construyendo un nuevo lugar para nosotros. Hoy en esta mañana ustedes entonaron una canción que dice: ya no soy esclavo del temor. Nuestro querido hermano Julio Melgar, quien escribió o quien compositó esa canción, que lo cantó, él falleció por cáncer. Y su testimonio acerca de eso fue precioso en lo que él hizo.
Y el hombre que también está al lado de Julio Melgar se llama John Piper, que es uno de los pastores más grandes en los Estados Unidos y es conocido, y él también sufrió por cáncer. Aquí solo quiero dar 2 ejemplos de 2 hombres que pasaron por cáncer. Uno falleció y el otro todavía está vivo y todavía predicando. Y John Piper, él observó algunas palabras cuando él estaba pasando por su momento de quimo y por la terapia. Y él observó el frase que se usa, sobrevivientes de cáncer. Eso se usa, right? Cancer survivor, se dice en inglés. Y usualmente él hizo esto. Él dijo, usualmente este término se usa para describir a alguien que se enfrenta a la tormenta del cáncer y ellos viven. Por eso se llaman sobrevivientes de cáncer. Y muchas veces nosotros apreciamos lo que significa en muchos sentidos. Pero tenemos que darnos en cuenta de que este tipo de imagen corre el peligro de perder el punto. Cuando usamos este término, plantea la idea de que si tienes cáncer y sobrevives, ¿qué significa para muchos? Tú ganaste la ¿qué? La batalla, ¿cierto? Hay muchas personas que piensan así, right? Si yo sobrevivo cáncer, yo gané la ¿qué? La batalla. Y si mueres de cáncer, pues perdiste la batalla. No tuvo tanta fuerza. Pero iglesia, según Romanos capítulo 8, versículo 29, eso no es cierto. Porque vencer el cáncer no se trata de mantenerse con vida. Eso es lo que el mundo piensa. Y eso es lo que el mundo cree. Si eres un sobreviviente de cáncer y aún no estás poniendo todavía tu fe y tu confianza en Dios, no has ganado nada. ¿Escucharon? Tú puedes haber ganado a cáncer, pero todavía perder. No ganaste nada sin Cristo Jesús. Tu esperanza todavía está en las cosas de este mundo, aún en ti mismo. Tú no has ganado nada. De hecho, John Piper dijo que el cáncer ha ganado porque todavía está convencido de que podrías enfrentar a esta vida y a las tormentas por tu propia cuenta. Y cuando se trata de la tormenta final de la muerte que todos nos enfrentamos, todavía estás poniendo esperanza en ti mismo. Pero si por el otro lado, si te enfrentas a un cáncer en medio de eso y te aferras en la soberanía de Dios y tú pones tu confianza en Cristo Jesús, podría decir que tú ganaste. Hermanos, no importa si vives o si mueres en este punto, porque tu esperanza está en Dios. Tu vida está en Dios y tu confianza está en Dios y no tienes nada que temer. Estos fueron las últimas canciones que cantó Julio Melgar. Ya no soy un esclavo del temor. Todo el mundo profetizó sanidad sobre su vida. Y al final de su vida él dijo esto: estoy listo para estar con Dios. ¿Sabes? Yo he tenido momentos donde he tenido que visitar a personas que ya están al punto de morir. Y es algo precioso y también doloroso, a ver a alguien que ya está en sus últimas horas. Pero es precioso ver a un cristiano que ya está al punto de morir. Déjame decirte, sí es precioso. Sí trae dolor, pero es precioso. Porque cuando haces la pregunta a alguien que ya sabe dónde él va a ir, y cuando puede decir las palabras, yo estoy listo para estar con Dios. Eso es lo que significa ser un sobreviviente de cáncer. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Iglesia, ¿entienden algo? Tú puedes descubrir que tienes líquidos alrededor de tus pulmones y todavía puedes tener la esperanza que Dios está contigo. Cuando descubres que tienes un tumor masivo y cuando tú dices que mi esperanza está en Jesús, tú has ganado la batalla. Porque has ganado porque Cristo ya lo ganó por ti.
Iglesia, hasta este momento, que ya no hay aliento y en tu último pensamiento es que mi esperanza está en Dios. Eso es una victoria para cada uno de nosotros. Eso es una victoria eterna. Y cuando tú has anclado tu vida en Cristo Jesús, tú sabes lo que pases por este mundo, no importa, porque lo mejor hay por venir es estar en la presencia de Dios por siempre. Por esa razón, iglesia, les anhelo y les ruego, ancla tu vida allí, en Cristo Jesús, no en las cosas terrenales, donde las cosas perecerán. Pero si tú anclas tu vida en Cristo Jesús, te puedo garantizar y te puedo asegurar que será la mejor decisión que tú tomarás en tu vida. Y nunca, nunca, nunca estarás fuera de la presencia de tu Creador. Iglesia, ancla tu vida en aquel que es soberano sobre todo, aquel que está contigo en todo momento. Ancla tu vida en aquel que se preocupa por tu vida. Ancla tu vida en aquel que ya te ha dado las palabras en confiar. Y ancla tu vida en aquel que ha escrito toda tu vida y sabe todo de tu vida. Pon tu esperanza en Cristo Jesús y en nadie más. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Y el pueblo de Dios dice: amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre, tú eres Rey, tú eres bueno y tú estás sobre todo. Gracias te damos, oh Dios, porque sabemos que por tormentas pasaremos en este mundo, pero podemos tener la seguridad que tú siempre estás con nosotros, que tú estás en control sobre todo. Gracias por tu palabra, que es fiel y verdadero. Gracias, oh Dios, porque en medio de toda circunstancia, tú nunca nos has dejado. Gracias, Padre, porque somos hijos y hijas de Dios. Ya no somos esclavos del temor, porque el temor ha sido vencido en la cruz del Calvario. Gracias, oh Padre, porque la victoria lo obtenemos y no por medio de nuestra fuerza, por medio de la sangre de Cristo. Tú eres digno de toda alabanza y toda adoración en todo momento, y que nuestros labios nunca paren de alabarte a ti, que nuestros labios nunca paran, nuestros corazones nunca paran de estar agradecidos, que nuestra mente nunca paran de recordar de todas tus bendiciones, que todo lo que hacemos y todo lo que hagamos siempre puede recordar de tu fidelidad y tu bondad. Padre, yo oro en esta mañana por aquel hermano y hermana que está pasando por situaciones difíciles, que tú sabes, oh Dios, que pueden aquí, Señor, salir ellos animados, que pueden salir, Señor, con esperanza, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, porque solo tú, Señor, puedes cambiar la situación, y porque solo tú, Dios, tienes la última palabra. Y pase lo que pase, tú eres digno de todo lo que somos, todo lo que tenemos. Sin embargo, todo es tuyo, oh Dios, nada nos pertenece. Pero gracias, Padre, porque tú cuidas de cada uno de nosotros. Tú compartes tu riqueza en gloria a cada uno de nosotros. Que tu nombre sea glorificado y exaltado hoy y para siempre. Y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, y que la paz de Dios esté con ustedes.